Hola y bienvenidos nuevamente al curso de Introducción al Modelado y Simulación de Sistemas. Hoy vamos a trabajar con el tema número 6, que corresponde al proceso de simulación continua. Comencemos. Bueno, la simulación de modelos continuos hace referencia a sistemas donde las variables como el tiempo avanza continuamente y las variables de estado y las demás variables auxiliares cambian continua y constantemente a medida que el tiempo avanza. En estos modelos se debe conocer el valor inicial de todas las variables de estado, por lo menos, y también se debe conocer cómo cambia cada una de las variables de estado en un instante de tiempo. Esto se escribe mediante una ecuación diferencial ordinaria de la forma de x de t es igual a una función que va a depender tanto del estado x como del tiempo t. Y por supuesto tenemos que conocer el valor inicial de la variable o del estado en el instante cero, que en este caso hemos puesto 0. El problema de ecuaciones diferenciales ordinarias que vamos a resolver se llama el problema de valor inicial o el problema de Cauchy. Y para este problema la simulación es exactamente igual a la integración numérica de estas ecuaciones diferenciales. ¿En qué consiste esta integración numérica de las ecuaciones diferenciales? Bueno, o la solución de un sistema de ecuaciones diferenciales. Consiste básicamente en encontrar una función desconocida que satisfaga a la ecuación diferencial, esta que está acá, la ecuación diferencial, y que cumpla con la condición inicial, quiere decir con esto que está acá. Ese es el problema de Cauchy. Un modelo escrito con ecuaciones diferenciales en general, lineales o no, autónomas o no, y de cualquier orden, siempre puede ser reducido a ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Entonces, una ecuación diferencial ordinaria de primer orden tiene la siguiente forma. Por un lado tenemos a la derivada del vector de estado con respecto al tiempo, y eso va a ser igual a una función que va a depender de los estados que dependen a su vez del tiempo. Y por supuesto, para cada elemento del vector de estado tenemos que asignar el valor del estado para un cierto instante de tiempo que hemos llamado t sub 0. Esta x puede ser un escalar o un vector. En general es un vector y es conocido como el vector de estado del sistema. La función g también puede ser escalar o vectorial. En general va a ser una función vectorial, que expresa cómo cambia cada uno de los estados. Y el vector x sub 0 es el que le da el valor inicial al vector de estados. Escrita la ecuación diferencial, el sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden que modelan a mi sistema, existen muchos métodos numéricos que me permiten resolver la ecuación. Y estos métodos se pueden clasificar de varias formas. Aquí les muestro una pequeña clasificación. El primero es tenemos los métodos de la familia de los de Runge-Kutta, donde está el método de Euler, donde está el método de Runge-Kutta de cuarto orden y otros métodos más. Están los métodos multipaso, como los métodos de Adams-Moulton y los métodos de diferenciación hacia atrás. Y hay una serie muy grande de métodos alternativos que permiten resolver este problema. Nosotros nos vamos a enfocar en 3 métodos y estudiar los métodos numéricos para resolver ecuaciones diferenciales es todo un campo del análisis numérico. Comencemos con el método de Euler, que es el método más simple de todos. Y vamos a ver cómo se obtienen
la ecuación para, para integrar numéricamente mi sistema de ecuaciones. Ok, partamos de la definición de derivada, donde la derivada de x con respecto a t, de x de t, va a ser igual al límite cuando el delta t tiende a 0, de x en t más delta t menos x en t, todo esto dividido entre delta t. Quiere decir que esto que está acá efectivamente es el límite de una fracción. Y esta derivada va a ser igual a g de x de t. Ok, si eliminamos el límite, y esta es la aproximación que nos propone Euler para resolver numéricamente estas ecuaciones, obtenemos esta ecuación que está aquí. Ok, es la misma de arriba, pero sin el límite. Y de aquí yo puedo despejar el término x en t más delta t, de tal forma que obtenemos que x de t más delta t va a ser igual a x de t más la función g multiplicada por el diferencial de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, conocido el valor de x en t y conocido el paso de tiempo, yo puedo calcular el siguiente valor de t. Para aplicar el método de Euler es importante que delta t sea suficientemente pequeño. Miren que estamos eliminando el límite cuando delta t tiende a 0. Debe ser suficientemente pequeño, pero mayor que 0 para que el método dé resultados razonables y sensatos. Implementar el método de Euler en un computador es relativamente fácil. Aquí tenemos el pseudocódigo del programa principal del método de Euler. En este pseudocódigo lo que hacemos es básicamente ponemos el tiempo en 0, t va a medir el tiempo, dt va a ser nuestro delta t, y en este caso le asignamos un valor relativamente pequeño de 0.01. Esto depende de las constantes de tiempo de nuestro sistema de ecuaciones diferenciales, por supuesto. Y después vamos a llamar a nuestra función de inicialización, que es la encargada de ponerle los valores iniciales al vector de estado. Vamos a llamar a nuestra función salida, que es la función que va a registrar las salidas de nuestro sistema. Y aquí entramos en el lazo de repetición, que mientras el tiempo sea menor que el tiempo de simulación, vamos a incrementar el tiempo en delta t, actualizamos, llamamos a la función de actualización de las variables de estado y volvemos a reportar o a registrar los valores de la salida. Miren que, excepto porque aquí llamé al paso de integración, al paso del modelo de t, ok, este es exactamente el mismo algoritmo que usamos en el tema anterior para la simulación de paso constante. Ahora, para seguir con el ejemplo, supongamos que queremos modelar o queremos simular el modelo de crecimiento logístico. Ok, este modelo viene dado por x punto igual a r de x por 1 menos x sobre k. Ok, miren que x puntos es otra forma de notación de x de t. Ok, se utilizan cuando yo estoy derivando con respecto al tiempo, muchas veces utilizo la notación x punto en cambio de x de t. Ok, esta es la ecuación con las siguientes condiciones: que t sea mayor que 0, y aquí estamos dando el valor de la condición inicial, y la tasa de crecimiento R la ponemos en 0.2, la capacidad máxima del ambiente donde se va a dar el crecimiento lo fijamos en 1, y recordemos que nuestro delta t lo habíamos fijado en 0.01. En esas condiciones, la función de inicialización va a ser la siguiente. Aquí asignamos el valor de x el valor inicial de x, asignamos los dos parámetros, la tasa de crecimiento y la capacidad máxima del ambiente, y decimos que queremos, por ejemplo, simular 50 pasos o 50 unidades de tiempo.
Esta es la función de inicialización, la rutina de inicialización, y aquí tenemos la rutina que nos va a reportar la salida. En este caso solamente lo que tenemos que hacer es mandar a escribir el valor del tiempo y el valor de X. Eso es todo lo que tenemos dentro de esta rutina. Por último, para el modelo de crecimiento nos falta la rutina de actualización de las variables del modelo. Bueno, en esta rutina hacemos lo siguiente: a la variable X, a mi estado, le voy a asignar lo que tenía más la función g, que en este caso es r por x por 1 menos x sobre k, multiplicado esto por delta t. Ok, ¿qué características tiene el método de Euler? Primero, hay que decirlo, que es un modelo que sirve, o un método que sirve para construir métodos más complejos, eficientes y precisos. El método de Euler no es el método más eficiente para integrar ecuaciones diferenciales, pero es muy fácil de comprender y muy intuitivo. Entonces, generalmente uno empieza explicando la integración numérica de ecuaciones diferenciales partiendo del método de Euler. Ok, lo otro que tenemos que decir que es un método de primer orden. Esto quiere decir que en un punto dado el error es proporcional al tamaño del paso. Quiere decir que el error que yo cometo en cada punto que yo calcule utilizando el método de Euler, el error cometido va a ser proporcional al tamaño del paso. Y de ahí el hecho de que sea importante que el tamaño de paso sea pequeño. Y miren que el método lo que hace es acumular pequeños aumentos y disminuciones de la variable de estado. Esto es lo que yo hago. Yo a la variable de estado le voy agregando pequeñas cantidades. Y digo pequeñas porque este número que está aquí, que va a ser la función g, va a estar multiplicada por dt, y dt debería ser suficientemente pequeño. Ok. Y lo último que tiene el método de Euler, que hay una garantía de que sus resultados se aproximan a la solución de la ecuación diferencial cuando delta t tiende a 0. Esto es por el hecho del límite. Ok, conocemos que ese límite se cumple porque viene de la definición de derivada. Implementar el modelo anterior en un lenguaje de propósitos general es equivalente a lo que se hizo en el capítulo anterior al implementar un modelo de paso constante con un lenguaje de propósito general. Pero veamos aquí cómo es la implementación del modelo utilizando un lenguaje de simulación como es Galatea. Aquí tenemos el modelo escrito en Galatea del crecimiento logístico. Okay, tenemos nuestras secciones que ya hemos comentado antes. Nuestra primera sección es donde está el título, y aquí es lo que se escribe: el título del modelo y alguna explicación del modelo que se quiera dar. Después tenemos la sección donde está la red de nodos, y en este caso vamos a tener dos nodos. El primero lo vamos a llamar población, ok, y es un nodo tipo C, indicando que es un nodo continuo. Quiere decir que dentro de él hay una ecuación diferencial o un sistema de ecuaciones diferenciales. Y por otro lado tenemos el nodo salida, okay, que es un nodo autónomo, y es el nodo encargado de registrar mi salida para que para poder ver la simulación. Por otro lado tenemos en la parte de inicialización de variables, ok, y en esta parte tenemos en primer lugar la asignación del tiempo de simulación, que lo pusimos en 50 unidades, y asignamos tres parámetros en mi modelo. El primer parámetro va a ser el valor inicial del estado, ok, que por omisión lo pusimos en 0.1. Nuestro segundo parámetro es la tasa de crecimiento, que por omisión va a valer 0.2, y nuestro tercer parámetro va a ser la capacidad máxima del ambiente, que por omisión va a valer 1. Ok, no, tenemos un cuarto parámetro, perdón. Aquí tenemos un cuarto parámetro que va a ser delta t, que va a ser nuestro paso de integración, que lo fijamos en 0.01. Ok, además de esto, hacemos lo siguiente. En la inicialización le asignamos al nodo población
el paso de integración delta t. Esto se hace mediante la llamada a la rutina dt, ¿ok? De Galatea. Y las otras dos cosas que hacemos al inicializar es activar a nuestro nodo salida para que se registre la primera salida y activamos al nodo población para que se inicie el proceso de integración de ecuaciones diferenciales. Luego está la declaración de las variables, entonces tenemos a la tasa de crecimiento, a la capacidad del ambiente y a delta t, todas declaradas como variables de doble precisión. Y vamos a ver internamente cada uno de los nodos que tiene. El nodo salida internamente va a hacer lo siguiente, va a mandar a graficar el tiempo de simulación, time, nuestra variable time, junto con x, que es nuestro estado, okay, nuestra variable de estado, cada vez que es llamado. Y él es llamado la primera vez en el instante 0, lo ven acá, y después a partir de ahí se va a activar cada 0.1 unidades de tiempo. Okay, esto quiere decir que en nuestras 50 unidades de tiempo nosotros vamos a registrar 500 puntos en nuestra simulación. Por otro lado, vamos al nodo población. El nodo población es el nodo donde está el modelo realmente. Okay, es un nodo tipo continuo y tiene dos instrucciones. La primera es la instrucción método y le asigno al nodo continuo el método de integración. En este caso vamos a utilizar el método de Euler. Entonces así asignamos el método de integración al nodo. ¿Okay? Por otro lado, aquí escribimos nuestra ecuación diferencial. ¿En qué formato lo escribimos? En el formato x punto. Aquí no se puede poner el punto encima de la x, entonces se pone un apóstrofe al lado de la x. Y esto se lee x punto igual a r por x por 1 menos x por k. Miren que aquí en el nodo continuo escribimos directamente la ecuación diferencial y no escribimos el crecimiento de x, la asignación de la nueva valor de x. Simplemente escribimos la ecuación diferencial. Ok, hecho esto, ejecutamos o mandamos a correr nuestro modelo, viene nuestra interfaz de simulación y en nuestra interfaz tenemos el tiempo de simulación que podemos cambiar, tenemos nuestros parámetros aquí que también podemos asignarle otros valores y si todo está bien podemos correr nuestro modelo, hecha la simulación, aquí tenemos el resultado de la misma. Como pueden ver, obtenemos una curva logística donde en las 50 iteraciones de tiempo obtenemos una curva de crecimiento suave que se satura al llegar a 1 como era de esperarse. ¿Cómo creamos modelos continuos? Bueno, lo primero es la alfabetización. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Bueno, leer y escribir muchos modelos continuos para mejorar nuestra capacidad de construir nuevos modelos. Esto es fundamental. Por otro lado, yo le puedo dar una serie de consejos para construir estos modelos. Cuando construimos modelos continuos, tenemos que describir la derivada en el tiempo de las variables, quiere decir la tasa de cambio instantánea de cada estado, y no la forma como cambia el estado, sino la tasa de cambio. Eso es lo importante. Como se dijo en el capítulo anterior, también podemos empezar por modelos existentes e irle agregando y modificando los modelos ya existentes para obtener el modelo que uno desea. Cuando estamos haciendo estas modificaciones, tratemos de implementar uno a uno los supuestos del modelo para no saturarnos con todos los supuestos a la vez. Ok. Para implementar esos supuestos, primero hay que identificar el supuesto, dónde está ese supuesto en la ecuación. Luego habrá que reemplazar la parte de la función de la ecuación con una función desconocida que me permita implementar ese supuesto y finalmente diseñamos esa función para que haga lo que nosotros deseemos.
¿Ok? Posiblemente van a existir muchas formas o muchas funciones que cumplan con los requisitos de diseño, y entonces lo que habría que escoger es la forma matemática más simple posible, que esa es por lo general es la que funciona mejor. Y por último, siempre recordemos de verificar si nuestro modelo se comporta bien. Veamos cómo trabajar con sistemas que tienen un vector de estado o tienen varios estados. Ok, en este caso trabajemos con un sistema de un ascensor de una mina, donde se quiere saber la posición del ascensor, conocida su aceleración, okay, que es una función del tiempo que viene dada como menos 1.7 por t menos 2 al cubo. Okay. Miren que si la posición la llamamos x punto punto o x2 puntos equivaldría a la segunda derivada con respecto al tiempo de la posición, quiere decir su aceleración. Entonces aquí tenemos una ecuación diferencial, okay, de segundo orden porque involucra segundas derivadas, y no autónoma porque involucra explícitamente al tiempo. ¿Qué hacemos? Transformamos esta ecuación diferencial de segundo orden no autónoma en un sistema de ecuaciones diferenciales de tercer orden, de tres variables. Ok, tenemos por un lado, definimos la variable y, que va a ser igual a la aceleración en este caso. Ok, después decimos que definimos una variable z, cuya derivada va a ser igual a y, quiere decir que z es la velocidad, y después decimos que x punto, ok, nuestra variable, la derivada de nuestra variable, quiere decir la velocidad, va a ser igual a z. Con estas tres ecuaciones podemos construir nuestro modelo. En Galatea, aquí tenemos el modelo escrito, pero aquí lo podemos ver completamente. ¿Ok? Entonces tenemos otra vez la sección título, donde se explica el modelo. Después tenemos nuestra sección de red. ¿Ok? Vamos después nuestra sección de inicialización y después nuestra sección de variables. ¿Ok? En nuestra sección de inicialización inicializamos el estado de la variable x, y, z, establecemos el paso de integración al nodo ascensor, que es nuestro nodo continuo, ok, y activamos el nodo salida y el nodo ascensor, y tenemos un tercer nodo que lo llamamos el nodo fin, que simplemente lo activamos para indicar que se culmine la simulación. Miren que en este caso no estamos dando cuánto tiempo va a durar la simulación, sino que un evento de activación de un nodo va a provocar la finalización de la simulación. Esa es otra forma de cerrar una simulación. Ok, en nuestro nodo salida mandamos a escribir los valores del tiempo de la variable x, y, z, ok, quiere decir de la posición, la velocidad y la aceleración. Y en el método ascensor, que es un nodo continuo, lo ven, el método no, en el nodo ascensor, que es un nodo continuo, definimos que el método de integración va a ser el método de Euler, y escribimos nuestras ecuaciones. Pues escribimos la ecuación de y, esta no es una ecuación diferencial, es una ecuación normal, y escribimos nuestras dos ecuaciones diferenciales, donde dice que x punto es igual a z y z punto es igual a y, y recordemos que z punto sería x2 puntos. Ok, y hay una última instrucción donde se manda a graficar el valor de el tiempo, la variable x, la variable z y la variable y. Al correr nuestro modelo, okay, se nos abre nuestra ventana de simulación. Aquí no tenemos ningún parámetro, entonces corremos nuestro experimento, y al correr nuestro experimento obtenemos por un lado la salida del modelo en pantalla, okay, o en la consola, donde mandamos a escribir el tiempo de simulación y cada una de las
de, la, de los puntos, donde tenemos en el tiempo cero el valor de x punto y x2 puntos. ¿Ok? Y por otro lado tenemos el gráfico que nos muestra el valor de las tres variables x punto y x2 punto. Como dijimos previamente, el modelo anterior estaba compuesto por una red de tres nodos, donde teníamos el nodo ascensor, que era de tipo C y es donde estaban las ecuaciones diferenciales, y teníamos dos nodos tipo A, uno de salida, ¿okay?, que era el encargado de hacer el registro, el reporte de la salida, y un nodo que llamamos fin, que provocaba al activarlo la finalización de la simulación. Cuando trabajamos con modelos continuos, sobre todo de bajo número o con pocos estados, 2, 3 estados, es interesante construir el espacio de fases. También se le conoce como espacio fásico o el diagrama de fases, ¿okay?, que es básicamente un espacio teórico donde a cada punto de la dinámica del sistema le corresponde un único punto en ese espacio. Es único. ¿Okay? Vamos a ver cómo construir este espacio de fase utilizando la simulación con un ejemplo. Vamos a utilizar para este ejemplo el oscilador de Van der Pol, ¿okay?, que es un oscilador muy utilizado para ilustrar sistemas dinámicos de baja dimensión. En este caso tenemos una ecuación diferencial de segundo orden autónoma, esta que tenemos aquí, que la podemos convertir en el siguiente sistema de ecuaciones. X punto va a ser igual a y punto va a ser igual a mu por 1 menos x cuadrado por y por x. Miren que y va a ser igual a x punto, quiere decir a dx de t. ¿Ok? Y x tiene su valor x. Entonces simplemente despejamos de x dos puntos de aquí. Este es el código Galatea que nos permite simular el oscilador de Van der Pol. Aquí lo tengo un poquito más grande. Y tenemos otra vez, como siempre, nuestra primera sección donde está el título. Después tenemos la red conformada por tres nodos. El primer nodo es donde están mis ecuaciones diferenciales. La ven, x punto igual a y punto igual a mu por 1 menos x cuadrado por y menos x. Ok, y después tenemos dos nodos autónomos. El primero es el que reporta o registra la evolución del sistema, que esta vez lo llamé evolución, y el segundo es un nodo que me permite construir un diagrama de fase. Miren que dentro de los nodos yo puedo tener estructuras de repetición, un for, ¿okay?, que tiene exactamente la misma sintaxis que tiene los lazos de repetición de C o de Java. Ok, aquí tenemos que x sub 0 o x0 va a ir desde menos 2.6, mientras que x0 sea menor que 2.6, incrementándole 0.2 en cada iteración, y lo mismo hacemos para y. Y en este caso, dentro de estos dos lazos, mandamos a escribir en un archivo, okay, que ya hemos llamado diagrama de fase.dat, el valor de x0, de y0, okay, otra vez de y0, el de mu y el de x sub 0, y el de la función. Okay. Aquí arriba lo que estamos indicando es el formato, cómo queremos que se escriban los números. Los queremos escribir con 10 caracteres, utilizando 6 caracteres para decimales. Esa es la anotación. Okay. Y más abajo lo que tenemos en el ejemplo son la inicialización, okay, donde tenemos 4 parámetros: la condición inicial para x, la condición inicial para x punto, que hemos llamado y,
¿ok? La condición para el parámetro mu, ¿ok? Que sería equivalente a la fuerza de amortiguación del oscilador. Y por otro lado tenemos el paso de integración que lo hemos fijado en 0.01, ¿ok? Y después de eso tenemos la activación de cada uno de los nodos y establecemos que el tiempo de simulación es de 50 unidades de tiempo. ¿Ok? Finalmente tenemos en la parte de declaración la declaración de nuestra variable delta, que es el paso de simulación, mu, que es la fuerza de amortiguación, y las variables x0 y y0, que nos sirven para construir el diagrama de fase. Ok, mandamos a correr nuestro modelo, y al mandar a correr nuestro modelo tenemos nuestra simulación y la podemos mandar a correr, ok, y tendríamos todos. Miren que aquí no hemos mandado, no le hemos pedido salida gráfica. El modelo también se puede correr utilizando la opción no GUI, quiere decir que no quiero que haya salida, que haya una interfaz gráfica, quiere decir que el modelo corre sin necesidad de establecer de abrir una ventana donde me permite interactuar con él, simplemente corre con sus variables por omisión. En ese caso nos generaría el archivo de datos automáticamente. Aquí tenemos el archivo de datos, donde están las 4 columnas. Ok, cada fila en este archivo representa un vector en el diagrama de fase. Los primeros 2 puntos representarían un punto, la coordenada de x y y de un punto en el diagrama de fase, y los segundos 2 puntos serían la derivada de x, que sería y en este caso, y la derivada de y, que sería mu multiplicada por todo lo que hay ahí. Ok, entonces con estos 4 valores yo puedo dibujar un vector en el espacio de fase que me indica en cada punto hacia dónde se está moviendo la dinámica. Ok, entonces utilizaremos GNUplot para graficar estos puntos. Como dije, utilizaremos para dibujar el espacio de fase, yo voy a utilizar el paquete GNUplot. Se puede utilizar cualquier paquete que permita dibujar campos vectoriales. Utilizo GNUplot porque aún no está desarrollado en Galatea un gráfico para mostrar los campos vectoriales. Cuando esté listo se podrá graficar directamente desde la herramienta. En GNUplot la instrucción para dibujar nuestro diagrama de fase es la siguiente. Utilizamos el comando plot para mandar a dibujar y vamos a utilizar 2 archivos. El primero es donde está almacenada la evolución de una trayectoria. Ok, este archivo que se llama evolución.dat, y vamos a utilizar la columna 2 y la 3, quiere decir no el tiempo sino x y y. Acuérdense que para dibujar diagramas de fase eliminamos el tiempo y dibujamos un estado contra el otro. Ok, y lo que está aquí es que le digo que dibuje con línea y que la línea sea relativamente ancha, el ancho de la línea 3. Y el segundo archivo que voy a utilizar es el diagrama de fase, es el archivo de diagrama de fase, el que acabamos de ver, que tenía 4 columnas. Vamos a utilizar la primera y segunda columna normal, y la tercera columna y cuarta columna las voy a dividir entre 10 para que los vectores no sean muy grandes y el dibujo sea agradable a la vista. ¿Qué vamos a utilizar para dibujar? Vamos a utilizar vectores, y aquí defino que la cabeza del vector, quiere decir la flechita del vector, tiene estas dimensiones. Eso se puede redimensionar, y le pido que dibuje con el color rojo el campo vectorial. En definitiva, vamos a obtener un gráfico similar a este. Vamos a ver cómo queda. Si yo digo GNUplot,
¿ok? Y mando a dibujar la instrucción, efectivamente aquí tenemos el dibujo de la dinámica y el campo vectorial. Y aquí uno, viendo los vectores y viendo una trayectoria, uno se da idea de que aquí hay una espiral que va creciendo, 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 y parece llegar a este punto donde hay un ciclo límite. Eso es lo que uno, viendo a primera vista este diagrama de fase, puede concluir. Bueno, como vimos con los ejemplos que hemos trabajado, no hace falta que si utilizamos un lenguaje de simulación, no hace falta implementar los métodos numéricos de integración de ecuaciones diferenciales, porque los lenguajes ya los tienen implementados. Es bueno entenderlos, pero no va a hacer falta implementarlos. ¿Qué nos queda por comprender de estos métodos de integración? Ok, que hay un parámetro muy importante en el método de integración, que es el paso de integración. Y el paso de integración me divide a los métodos de integración en dos grandes grupos: los métodos de integración de paso fijo y los métodos de paso variable o adaptativo. ¿Okay? Los métodos de integración de paso fijo, como el método de Euler, utilizan un tamaño predefinido de paso para obtener la solución numérica. A diferencia de esos métodos, los métodos adaptativos hacen alguna estimación de qué tamaño de paso es el adecuado para obtener la solución numérica que estamos buscando. Entonces, la diferencia entre un grupo de métodos y lo otro es que en uno el simulista tiene que establecer un paso, y ese paso queda fijo durante toda la simulación, y ese paso debe ser adecuado para el tipo de ecuaciones que están involucradas en el sistema. Porque si no lo es, vamos a tener seguramente soluciones erradas, equivocadas. En cambio, los métodos adaptativos de paso variable ajustan automáticamente el paso, y al ajustarlo automáticamente no hace falta que el modelista intervenga en establecer un tamaño de paso. Seguramente le va a tocar establecer un tamaño de paso inicial o por omisión, pero ese va a adaptarse. Claro, entonces uno dice, siempre es mejor utilizar métodos adaptativos. Claro que es mejor desde el punto de vista de no tener que pensar en el tamaño del paso de integración, pero eso tiene un costo. Todo el costo computacional que implica el algoritmo de adaptación del paso, quiere decir, para adaptar el paso, el computador seguramente va a intentar diferentes tamaños de paso hasta conseguir uno que sea el adecuado, y eso requiere tiempo, que a veces es costoso en esto de la computación. Ok, pero bueno, existen ambos métodos. Independientemente de cuál método utilicemos, los algoritmos de integración de ecuaciones diferenciales ordinarias van a producir siempre dos tipos de errores. Por un lado están los errores de redondeo, y estos errores están asociados a que los números dentro del computador están representados de una forma finita e inexacta. Entonces, todas estas aproximaciones a las que están sometidas los números al estar representados dentro del computador van acumulándose y van generando errores de redondeo. ¿Cómo minimizar este tipo de errores? Bueno, lo que se recomienda es utilizar el tipo de dato numérico con la mayor cantidad de cifras significativas, y por eso en nuestras simulaciones hemos utilizado números punto flotante de doble precisión. Quiere decir, estamos utilizando números con 15 cifras significativas. ¿Okay? Si el número está cercano a 1, quiere decir que tiene alrededor de 15 decimales. Lo estamos escribiendo con 15 decimales de precisión. Si utilizaríamos precisión simple, solamente estaríamos usando 7 decimales de precisión aproximadamente. Por otro lado, están los errores de discretización o de truncamiento. Estos son los errores
que provienen del algoritmo mismo. Como vimos, el algoritmo de Euler sustituye un límite cuando delta t tiende a 0 por un delta t pequeño, pero no infinitesimalmente pequeño. Ese es un error de truncamiento. Y ese error de truncamiento hace que el método sea de orden h. ¿Ok? ¿Qué quiere? O sea un método de orden lineal. Esto quiere decir que el tamaño del paso es proporcional al error de truncamiento. ¿Ok? Y esto, como h no tiene exponente, nos dice que el método es un método de primer orden. La idea es utilizar métodos de orden mayor porque al tener un método de orden h cuadrado o de orden h cubo o h a la 4, como h es un número menor que 1 generalmente, porque es un número pequeño, hace que las potencias de ese número sean muchísimo más pequeñas que el mismo número. Entonces, por lo general, uno busca algoritmos de orden más grande para tener mayor precisión. ¿Cómo hacer para disminuir el error de discretización del algoritmo? Hay que reducir el tamaño del paso. ¿Y eso qué consecuencias tiene? Que para integrar nuestras ecuaciones diferenciales vamos a tener que hacer muchos más cálculos cuando los pasos de integración son más pequeños. Aquí tenemos la integración de una serie de ecuaciones diferenciales con diferentes pasos. Okay, aquí tenemos la integración de una ecuación diferencial que su solución es una recta y lo estamos integrando con 4 tamaños de paso. Paso de tamaño 1, de tamaño medio, de tamaño 0.1 y de tamaño 0.05. Y estamos graficando cada medio unidad de tiempo, estamos graficando la solución. Como la solución aquí es lineal, ¿okay? Y el método de Euler también es lineal, entonces con el método de Euler, no importa el tamaño de paso, siempre vamos a tener una solución adecuada, excepto si nuestro paso de integración es mayor que la cantidad de veces que yo voy a reportar la salida. Aquí yo estoy reportando la salida cada media unidad de tiempo, y si el paso es de una unidad de tiempo, que es el círculo negro, entonces obtenemos que la salida cada 2 iteraciones es correcta, pero cada 2 iteraciones también va a haber un error en la salida. Por otro lado, cuando ya la salida no es de primer orden, aquí la salida es una parábola, la solución de la ecuación es una parábola, vemos que el paso de integración, cuando utilizo un paso de integración igual a 1, que son los círculos, se comete un error mayor que cuando se utiliza un paso de integración un medio, que son la X verde, que se comete un error todavía menor si el paso de integración es 0.1, que es la cruz azul, el cuadrado azul, y aún se comete un error menor si se integra con un paso de integración 0.05, que sería la cruz roja. ¿Lo ven? Esto es para una parábola. La situación es aún más crítica aquí integrando un sistema de ecuaciones diferenciales donde la solución es la función seno del ángulo. ¿Ok? Vemos que el paso de integración 1, lo ven en los círculos, comete errores relativamente grandes, en algunos puntos muy grandes, en otros puntos es relativamente acertado. ¿Okay? Mientras que aquí vemos la aproximación de 0.5, de 0.1 y de 0.05. ¿Ok? Para ver bien en detalle cómo es la aproximación, aquí hicimos un zoom de esta sección acá, del tope de
de la función seno aquí, y aquí vemos una ampliación de esa sección. ¿Lo ven? Entonces aquí vemos cómo efectivamente el error que se comete con el paso 1 y con los otros pasos, que se cometen diferentes tipos de errores. Pero siempre el mejor es la cruz roja, que es el paso más pequeño. ¿Lo ven? Si hacemos una ampliación todavía más grande en este punto, aquí vemos que aquí tenemos la cruz roja y por casualidad en este punto, la aproximación de paso 1 es tan buena como la aproximación de paso 0.05. Pero esto es una casualidad porque en puntos aledaños vemos que efectivamente el error que se comete es muy grande. Entonces, el punto es que hay que tener un paso suficientemente pequeño para que nuestro método de integración, en este caso utilizamos el método de Euler, sea suficientemente preciso. Hasta ahora, todo lo que hemos integrado lo hemos hecho con el método de Euler. Ok, vamos a ver otro método, el método de Runge-Kutta, de cuarto orden. Ok, en el método de Runge-Kutta de cuarto orden, o en general los métodos de Runge-Kutta, hacen lo siguiente. Ellos, el valor de la función en el punto i más 1 lo estiman a partir del valor de la función en el punto i más una función que la llamamos phi, que es una función que depende del tiempo, del estado i y de delta t. De esas tres cosas. Esta función phi la vamos a multiplicar por delta t. Por lo general, esta función phi tiene esta forma: A1 por K1 más A2 por K2 más A3 por K3, quiere decir es la suma lineal de una serie de términos. ¿Cómo se calculan estos valores K1, K2, Kn? Si calculamos 4K, serían el de cuarto orden. Aquí vemos el cálculo de los K. Para el método de Runge-Kutta de cuarto orden, que usualmente se usa al integrar ecuaciones diferenciales, K1 va a ser igual a la pendiente de la función en TI. Quiere decir la derivada de la función en TI. Con esa derivada yo proyecto un nuevo punto. Y en ese nuevo punto calculo la derivada de la función. Y la derivada de la función en ese punto, a mitad del intervalo, a mitad del intervalo, se utiliza como pendiente para calcular un tercer punto, también a mitad del intervalo, y calcular una tercera pendiente. Y esta tercera pendiente la utilizamos para estimar un cuarto punto y estimar la pendiente de ese cuarto punto, calcular la pendiente de ese cuarto punto. Entonces, ¿qué termina haciendo el método de Runge-Kutta? Sacando un promedio ponderado de las pendientes K1, K2, K3 y K4, y esa es la pendiente que va a utilizar, que va a utilizarse para estimar el nuevo valor de xi. Quiere decir que phi va a ser una combinación lineal de K1, K2, K3 y K4. El hecho de que el método de Runge-Kutta sea de cuarto orden, el anterior, nos indica que el error de truncamiento crece como el paso de integración elevado a la 4. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy usando un paso de integración de 10 a la menos 1, el error va a crecer como 10 a la menos 4. Entonces, efectivamente, mejora muchísimo el error hacer el cálculo del método de Runge-Kutta. Otro método que se utiliza mucho, y es el método que se utiliza por omisión en Galatea, es el método de Runge-Kutta-Feldberg. También se le conoce como RKF o RK45. Esto quiere decir Runge-Kutta de cuarto y quinto orden. ¿Por qué? Porque el método de Runge-Kutta-Feldberg
lo que hace es combinar los métodos de Runge-Kutta de cuarto y de quinto orden. ¿Ok? ¿Qué hace? Se calcula la aproximación con el método de Runge-Kutta de cuarto orden y se calcula la aproximación con el método, el punto con el método de Runge-Kutta de quinto orden. Y si la diferencia entre las dos aproximaciones es suficientemente pequeña, se acepta la solución del de quinto orden como la solución del válida, y el error que se está cometiendo va a ser igual a la diferencia entre las dos soluciones, la de cuarto orden y la de quinto orden. ¿Okay? Aquí tenemos una gráfica donde se muestra la función seno de x, ¿okay?, aproximada utilizando el método de Euler, que serían los círculos, el método de Runge-Kutta de cuarto orden, que serían las x azules, y utilizando el método de Runge-Kutta-Felber, que serían las cruces rojas. ¿Ok? Aquí vemos la integración utilizando utilizando los tres métodos, utilizando un paso de integración 0,5. ¿Ok? Y vemos cómo, a medida que la simulación avanza, acá claramente, por ejemplo, vemos que el método de Euler da un error relativamente grande con respecto a los otros dos métodos. ¿Ok? Aquí vemos una ampliación de lo que está ocurriendo en esta sección de la curva seno de x, y miren cómo el error es bastante grande. Miren que Euler daría que el seno de x es un valor mayor que 1 en este punto. ¿Ok? Pero los métodos de Runge-Kutta-Felber y el Runge-Kutta de cuarto orden son muy similares. Ya aquí, en este punto, aquí vemos una ampliación de este punto, de lo que está ocurriendo acá, en esta zona. Aquí vemos que hay alguna discrepancia entre el valor de Runge-Kutta-Felber con el valor de Runge-Kutta. ¿Ok? Pero no es significativo. Vamos a ver qué pasa o qué tienen que hacer los métodos para dar una solución relativamente igual. Entonces vamos a integrar el sistema de ecuaciones diferenciales utilizando un paso de integración para Euler de 10 a la menos 4, para Runge-Kutta de 10 a la menos 2 y para Runge-Kutta-Felber de 0.5. Miren que en este caso los puntos coinciden muy bien. Aquí se ve esta misma zona ampliada, ¿ok? Y miren cómo los tres puntos coinciden perfectamente. También aquí tenemos una ampliación de esta zona. Y aquí abajo tenemos una ampliación de este punto aquí arriba. Y miren la precisión del método. Miren que aquí tenemos los tres métodos, las tres soluciones de los tres métodos, y esta línea que está aquí arriba sería la función seno de x. Y el error sería esto. Miren los números que estamos hablando. Aquí es 0.9893583 y aquí es 0.9893580. Quiere decir que de aquí a aquí hay 3 millonésimas de unidad. Entonces, estamos hablando del orden de 2 o 3 millonésimas de error, y los tres métodos están funcionando igual. Pero el método de Euler tiene que calcular 1000 puntos más que el método de Runge-Kutta de cuarto orden, que está calculando muchos puntos más que el método de Runge-Kutta-Felber. ¿Ok? Entonces, en conclusión, si ustedes no tienen un problema de rendimiento, de lentitud en su simulación, utilicen un método adaptativo como el método de Runge-Kutta-Felber como método de integración. Y eso en Galatea se hace simplemente no indicando qué método de integración se va a usar en el nodo continuo. Bueno muchachos, espero que este material les sea de utilidad y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.